Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas medios días. No sé a qué hora me estés escuchando. Pero bueno, te deseo, si me estás escuchando por la mañana, que tengas un muy feliz día. Y si me estás escuchando ya a la caída de la tarde porque has llegado de trabajar y porque te gusta escuchar en este momento, porque quizá es el tiempo en el que tienes descanso y puedes hacer las cosas con más tranquilidad, pues te deseo muy feliz tarde o muy feliz noche. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado tu domingo? ¿Cómo has pasado tu lunes? Bueno, pues como siempre digo, y creo que es algo bonito el desear lo mejor para las personas. Así que deseo que hayas pasado muy buen tiempo. Pues vamos a ir directo a lo que nos concierne hoy. Y hoy lo vamos a hacer de una forma distinta, porque hoy creo que no voy a hacer una reflexión, o por lo menos una reflexión extensa, sino que creo que la lectura de hoy es muy detallada y creo que habla por sí sola. Así que pues si quieres puedes estar buscando el capítulo 15 de Marcos. Ya estamos, como digo, llegando al final de este evangelio. Y recuerda que estuvimos hablando la vez pasada de la negación de Pedro, de Jesús, ante los principales sacerdotes, los fariseos, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a ver a Jesús ante Pilato. Y bueno, no quiero hablar yo mucho, sino que quiero dejar que sea la Biblia la que hable. Muy bien, Evangelio de Marcos, capítulo 15, y vamos a dar lectura. Dice así el texto. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, o sea, soltarles a un preso. Y Pilatos les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Y Pilato les decía, pero ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, diciendo, «Salve, rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz de Jesús. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo,
Se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando estaban en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Y como dije al principio, no creo que hoy vaya a comentar mucho, porque creo que la lectura habla por sí sola, es muy gráfica, es muy descriptiva. Marcos está relatando lo que seguramente él escuchó de Pedro. Recordemos que Marcos, según se estima, según se cree por la tradición, Marcos escribe este evangelio porque escuchaba de primera mano de Pedro lo que había acontecido, ¿no? Y Marcos está hablando, mejor dicho, escribiendo, escuchando seguramente o recordando las palabras de Pedro, y ahora las está dejando plasmadas sobre cómo Jesús sufrió. Sobre cómo Jesús sufrió. Anteriormente se nos había dicho que Jesús estaba ante el Sanedrín, ante los teólogos del tiempo, ante los maestros de la ley, aquellos que se supone que tenían que amar a Dios y conocer a Dios, pero resulta que no conocían a Dios porque Dios mismo estaba delante de ellos y no eran capaces de conocerle, de verle, de reconocerle, de interpretar las escrituras, ¿no? Con todo lo que Jesús había hecho con ellos, porque en otros evangelios Jesús dice: pues si no me creéis a mí por mis palabras, creedme por las obras que hago. Os como diciendo, nadie puede hacer estas obras, solo Dios. Entonces ellas dan evidencia de que yo soy, ¿no? Y luego estuvimos viendo la negación de Pedro, como Pedro también lo dejó solo. Ese Pedro que había dicho: nunca, yo voy contigo hasta la muerte. Pero luego, cuando la muerte se presenta, pues le da miedo. Y yo creo que todos llevamos una parte de Pedro, porque hay cosas que nos asustan. Ahora vemos a Jesús ante Pilato. Era el que podía, los judíos no podían dar muerte. Era el que podía dar muerte a Jesús. Lo habían constituido a Jesús un caso político también, ¿no? No solamente religioso, sino político también. Habían llevado a Jesús hasta Pilatos. Mira, como diciéndole: mira, quítate a este del medio porque no está solamente revolucionando nuestra religión, sino está revolucionando al país y va a causar una revuelta. Y Pilatos, a ti esto no te conviene. Entonces fueron muy inteligentes, muy astutos, para la maldad, para con mentira quitarse del medio a Jesús. Pues Jesús no les interesaba. Y ahora vemos a un Pilatos que le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Como diciendo: a ver, esto es un caso político, esto es un caso, he escuchado de ti, pero ¿cómo es que tú, siendo el rey de los judíos, tu mismo pueblo te entrega, ¿no? Y Jesús, cuando le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús le dijo: tú lo dices. Pero ya no dijo nada más. De modo que Pilato se asombraba, diciendo: a ver, habla,
estoy a punto de matarte seguramente. No dices nada, no te defiendes. Y Pilato se asombraba porque ¿cómo es posible que un hombre no se defienda? Un hombre que está ante la muerte no se defienda, ¿no? Y vemos que el pueblo, esos que habían clamado, como en otro evangelio se nos da a ver, cuando Jesús aparece con un pollino y el pueblo le está poniendo ramas de palmera y el pueblo está diciendo aleluya, y lo querían hacer rey, ese pueblo que clama a Jesús, que reconoce a Jesús como rey, y algunos lo reconocen como este hombre es profeta y algunos lo reconocen como verdaderamente Dios, el Mesías. Pero vemos que ahora el pueblo, ese que hace un rato había estado aclamando a Jesús, ahora pide que Jesús sea muerto y que Barrabás sea soltado. Cambian a Jesús. El cambio de Jesús. Jesús es cambiado. Ese es el punto de hoy. Jesús es cambiado. ¿Se puede cambiar a Dios? Bueno, sí, en un sentido sí. Hoy lo estamos viendo aquí. Jesús es cambiado, Dios es cambiado por un simple mortal, por un simple hombre asesino, porque Barrabás estaba preso con los sediciosos, quienes habían cometido homicidio, ¿no? Y la gente cambia a Dios. Pero es que hoy Jesús sigue siendo cambiado. La gente ha cambiado a Dios. La gente sigue cambiando a Jesús, a Dios mismo, por sus placeres, por sus estilos de vida, por su presente, por lo que me gusta, por lo que hago. Porque entrégame a Jesús y suéltame a Barrabás. No me importa, lo estimo bien poco. Y Jesús sigue siendo cambiado hoy. No ha cambiado mucho el panorama. Solamente que en aquel tiempo, hace 2000 años, Jesús estaba de forma física. Vino a su pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo, a Israel. Pero hoy no solamente Israel lo cambia, sino que el mundo entero lo cambia. Y este es el Jesús. Este es Jesús, el que es delante de Pilato, y ahora Pilato hace caso del pueblo porque temía que se hiciera una revuelta y Pilato estimaba su cargo público. Vaya a ser que esto llegue a Roma y llegue a César y me destituyan, ¿no? Por una rebelión, por una revuelta, porque Israel es complicado desde hace siglos y en menos de nada Israel se enciende como un cerillo y aquí se lía. Entonces, vamos a quitarnos del medio a Jesús. Y dicen que los soldados lo llevaron al pretorio y lo visten de púrpura. O sea, no solamente es cambiado Jesús, sino que es ridiculizado. Lo visten de púrpura y púrpura era el color real, ¿no? El color de los reyes, el color de la majestad, el color del poder. Y ahora lo visten de púrpura en una auténtica mofa. Porque están matando al rey, pero lo visten de púrpura, se están riendo de él. Y Jesús es ridiculizado de una forma pública, pero también le ponen una corona. Todo rey debe tener una corona. Y este rey está vestido de rey, pero no tiene corona. ¿Qué hacemos? Bueno, pongámosle una corona y le ponen una corona de espinas y la colocan en su cabeza. Y comienzan a saludarlo, salve, rey de los judíos, y también le golpeaban en la cabeza. Se sobreentiende en la corona para que se clavara aún más. O sea, aparte de hacerle escarnio, de burlarse de él, le hacen daño. Y dice que le golpeaban la cabeza con una caña. Obviamente no le van a dar con la mano porque se pinchaban. Pobrecitos los soldados que se van a pinchar sus manos. Es mejor darle con una caña a Jesús
para que sea Él el que sufra, ¿verdad? Y dice que le escupían y luego se arrodillaban y le hacían reverencias. Irónico, paradójico. Le escupen, pero se arrodillan haciéndole reverencias. Oh, Jesús, Rey de los judíos, te hacemos reverencia, pero te escupimos. Y le golpeaban. Y dice el versículo 20, y cuando lo vieron ridiculizado, le quitaron la púrpura y le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. El punto del versículo 20 es que dice, cuando lo hubieron ridiculizado, eso quiere decir cuando se hubieron cansado ya de ridiculizar a Jesús. Entonces, bueno, ya hemos jugado con él, ya no hemos reído, ahora vamos a matarlo. Esto me asombra. Voy a tomar un sorbito de café. Puedes hacerlo tú también. Esto me asombra porque quizá leemos demasiado rápido los textos de la crucifixión de Jesús, sin detenernos demasiado en el costo. El Dios del universo ridiculizado, mofado, vestido de púrpura, siendo reverenciado de mofa, como un bufón. Le ponen una corona, porque todo rey debe llevar su corona, signo de poder, de realeza. Pero le ponen una corona de espinas. Un rey que sufre. Le escupen. Y yo no puedo dejar de preguntarme en estos momentos de tranquilidad aquí en casa, donde estamos grabando, donde estoy con la Biblia abierta, donde estoy pensando en voz alta contigo. Y no puedo dejar de pensar en el costo de mi salvación. Siempre lo digo, porque estoy convencido, soy un convencido de esto. Y siempre lo digo. Vivimos muy rápido. Extremadamente rápido. Tanto que no nos detenemos a pensar, a reflexionar. Quizás si pensamos, hacemos pequeñas elecciones en el día. ¿Qué quiero ponerme? ¿El pantalón azul o el negro? ¿Qué quiero peinarme a la raya derecha o izquierda? Etcétera. No, son pensamientos, al fin y al cabo son pensamientos, pero elecciones. Pero no nos paramos, no nos detenemos a reflexionar de forma profunda, sino que nuestros días van muy rápidos. Y casi que vamos en piloto automático, ¿eh? Para aquellos que ya están jubilados, bueno, pues la rutina de los días. Para aquellos que trabajamos, pues la rutina de los días. Y al final todo se convierte en una rutina. Nos guste o no, se convierte en una rutina. Y dentro de la rutina, pues no reflexionamos. Porque se nos va el día tan rápido también que llega la noche, ponemos una película o una serie, yo qué sé, lo que hagas, ¿no? Y nuestra vida cristiana se pasan los años. Y sí, hemos leído el Evangelio, lo leímos, nos convertimos, pero las cosas de la vida hacen que uno ya no reflexione tanto, o por lo menos de una forma tan profunda, en soledad, sobre el costo de la salvación. Lo que le costó a Dios, porque no es gratis. Me molesta mucho cuando se está viviendo un cristianismo gratis, donde, bueno, Dios ganó para mí esto y entonces, qué bien, ya soy cristiano, cuánto me ama Dios. Ya, pero leamos esto, le costó. Y Jesús no respondía. Me asombra eso. No respondía. Es como, sé lo que vais a hacer conmigo. Sé esto y no voy a responder porque esta es mi misión. Para esto vine. Esto es lo que quiere el Padre. Hago la voluntad del Padre. Porque yo mismo soy Dios y te amo. Y esto lo hago por ti. Qué potente, ¿verdad? ¿Y todo para qué? Para
ser feliz, ser happy y vivir en el cielo donde no habrá más muerte, clamor ni dolor. Qué bien, ¿verdad? Y sí, es parte, vamos a vivir así. Pero Jesús no solamente sufrió para que nosotros seamos felices, sino también para que seamos parte del reino, parte de su familia y parte de la misión. No es posible llamarme cristiano y olvidarme del sufrimiento de Jesús, su padecimiento, su pasión, su tristeza, su soledad, el dolor físico, espiritual. Y yo decir, bueno, pues ya tengo mi billete de avión, ya nadie me lo quita, ya tengo mi salvación, y a vivir. Y claro, tú me dirás, bueno, Raúl, yo no pienso así. Bueno, todos pensamos así de alguna manera cuando no estamos haciendo parte de nuestro trabajo en el reino. Vivimos para nosotros. Y eso es a vivir, ¿no? Porque es muy diferente a vivir para mí que a vivir para Dios. Es muy diferente. Es muy diferente. El Evangelio no es gratis. Y sí, el Evangelio es para que tengamos vida. Eso es lo que Dios ha hecho. Pero también para que nuestra vida la gastemos para Dios. ¿Qué hago para Dios? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Qué pienso? ¿Cómo hablo? ¿Glorifica a Dios mi vida? ¿O solamente Él sufrió para que yo sea feliz? Y sí, lo contiene, pero Jesús dijo que es más. Y que si a Él le habían hecho eso, nosotros también vamos a pasar persecución, nosotros vamos a pasar también momentos de crisis en la vida, y que el reino no consiste solamente en comida y bebida, sino que también es, ¿me entiendes? Es más. Y tenemos una misión. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Y lo predicamos muchas veces, y lo leemos muchas veces y decimos, wow, qué versículo, pero se queda ahí, cuando cerramos la Biblia se queda ahí dentro. ¿Podemos decir que para mí es el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cómo mueres? ¿Cómo mueres? ¿De qué forma mueres? ¿De qué forma muero? ¿Me entiendes lo que quiero decir, verdad? ¿Entiendes la metáfora? Morir a mi vida, ¿de qué forma muero a mi vida? ¿De qué forma me anulo? ¿De qué forma cargo mi cruz? ¿Vale? No podemos solamente pretender de vivir para nosotros, sino que ya vivimos para Dios. Entonces, si vivimos para Dios, hagamos la voluntad de Dios. Así que te dejo con esta reflexión. ¿Cómo estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo estoy haciendo la voluntad de Dios? Te lo dejo aquí para que puedas reflexionarlo. No quiero dar más palabras. Al final dije que no iba a hacer una... Nunca soy capaz, ¿no? Pero bueno, a ver, me dejo llevar por lo que el Espíritu quiere, o creo que quiere hablar en el día de hoy por medio de esta reflexión. Ojalá que el Espíritu haga su trabajo en el sentido de bien profundo en cada uno de nosotros, porque Él sí lo hace. Somos nosotros los que muchas veces lo detenemos, ¿no? Así que el Señor te ayude, que el Señor me ayude a poder escuchar la voz del Espíritu Santo en este día que nos dice, no es gratis. ¿Qué estás haciendo tú? Jesús atravesó por esto. ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Como iglesias locales, como iglesia de Dios, de Cristo. Así que acaba de pasar una moto, no sé si lo habrás escuchado, se ha metido seguramente el sonido, pero bueno, es parte de... Que pidamos a Dios que nos ayude a hacer su voluntad y a recordar y a revivir, a rememorar el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga mucho en esta semana
y termino en este tono cálido de reflexión. Que el Señor haga su obra con cada uno de nosotros